La batalla más importante de la revolución fue la batalla de Tupambaé, que duró 2 días, en junio, que fue la batalla de todas las guerras civiles que tuvo el Uruguay, que arrojó un mayor saldo de muertos y de heridos, fue la más sangrienta de todas. Fue la batalla en la que se efectuó la última carga de lanza seca, comandada en persona por Aparicio Saravia. El contexto político-social a principios del siglo XX era un contexto de cambio en el país. La modernización ya venía siendo parte de ese proceso de cambio. El Uruguay necesitaba modernizarse para competir en los mercados internacionales, pero además el país comenzaba a perfilarse como un país próspero, pero continuaba existiendo esa dicotomía Montevideo interior, con una sociedad de alguna manera dividida entre la sociedad urbana y la sociedad rural, y un Uruguay rural también que mostraba mucha pobreza en muchos aspectos. Habían surgido los rancheríos hacía un par de décadas atrás como consecuencia del desplazamiento generado por el alambramiento de los campos, prácticas que en la ciudad eran consideradas bárbaras, en el campo, por ejemplo, eran corrientes. Eran como la coexistencia de dos mentalidades, ese país sobre todo dividido en el interior y en lo que tiene que ver con Montevideo, que también ya se perfilaba como la capital cultural de Sudamérica. La relación campo-ciudad siempre fue una relación, digamos, compleja. La ciudad siempre tuvo la capacidad para refugiarse, aislarse del campo. Bueno, los sitios de Montevideo fueron muy frecuentes en la primera mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX esa situación se da menos, pero desde el gobierno de la Torre, por lo menos, digamos, la ciudad hace pesar su poder sobre el campo. Es decir, la Torre es el primer gobernante que puede saber en Montevideo qué está sucediendo en cada lugar del país y puede tomar medidas inmediatas para resolver cualquier problema. Pero hay una salida, un escape que tiene la campaña, que es la siguiente: la frontera está demasiado abierta. Entonces Montevideo no puede evitar el intercambio por la frontera. Y la dificultad para controlar la frontera es un poco el escape que tiene el medio rural en aquel momento. Esto se expresa mucho, sobre todo a nivel de los discursos partidarios. Es decir, el discurso del Partido Nacional, Partido Blanco, empieza a transformarse en un discurso cada vez más rural, mientras que el discurso del Partido Colorado empieza a convertirse más bien en un discurso montevideano urbano. Claro, es el partido del gobierno. Un modelo urbano que se caracterizaba ya por un incipiente desarrollo que se va a consolidar con el vallismo. Estamos en lo que fue la casa de Valle de Ordóñez. Acá vivió con su familia, acá vivieron sus sobrinos, en lo que es hoy el jardín de infantes que está al lado, que es precioso, que era la casa que él le llamaba la casa de los muchachos, que tenía una plaqueta de una llave que le ponía a Torrantes. Esa era la casa de al lado, que su hermano había fallecido y habían quedado una cantidad de sobrinos sin papá. Y él los trajo todos a vivir acá. Y desde acá, bueno, hizo todas las reformas, pensó las reformas, acá falleció su hija, acá recibió a Anita Garibaldi, acá hizo muchísimas cosas. Acá hacía vino y lo vendía.
Bueno, acá estaba el escritorio, acá trabajaba Valle Ordóñez. Acá siempre estaba abierto para quien quisiera venir y dialogar con él. Valle Ordóñez, cuando escribía en el día y escribía notas en el día, él se las hacía leer a una persona que tenía en su servicio que se llamaba Mendieta, a ver si las entendía. Y si las entendía era que estaba bien. Después una nuera suya se quejó de Mendieta y no tuvo suerte. Se quejó con Mendieta. Mendieta era intocable, al igual que Arena. Valle tenía esas cosas de resignificación de la gente que no había tenido oportunidades. Tío Pepe se decía, ¿no?, que era un hombre, era muy amigo de sus amigos, pero era un tipo más bien frío. De afuera vos lo veías como un tipo más distante, que hablaba pausado, hablaba poco, no le gustaba hablar de sus logros, no era un hombre de estar alardeando, era muy intransigente porque era como muy honesto, un tipo muy recto, entonces no le gustaba, era muy amigo de sus amigos, pero tampoco le gustaba que hicieran cosas indebidas, que era alto, medio gigantón, de un carácter bravo, decía su padre, pero de mala salud. Soy parte de una familia de políticos donde todos han hecho política desde el primer Valle que llegó al Uruguay, porque fue muy importante para en lo que fue las invasiones inglesas en el Río de la Plata. Defendió, digamos, la corona española para que los ingleses se fueran del Río de la Plata, que habían invadido el Río de la Plata. O sea, desde allí hasta acá hemos estado, digamos, en la política. Es un apellido catalán, que en Cataluña significa alcalde, o sea, ya el apellido trae adentro una connotación política, ¿no? Su padre era presidente y hay una manifestación, este es un cuento conocido porque está en los libros. Van a su casa a gritarle al padre, ¿no? Obviamente. Entonces él está detrás, no lo ven, se empieza a escuchar todo lo que grita y se enoja. Entonces agarra como un florero lleno de agua y se los tira, ¿no? Y se agarra las piñas con uno que andaba por ahí ¿no? Era un tipo grande, de tamaño, se empieza a pelear y sale su padre, el presidente, atrás a pedirle que deje de hacerlo, les pide disculpas y que sigan gritando que tenían derecho. Lorenzo Valle, el padre de Valle, asume la presidencia en 1868, el 1 de marzo, 10 días después de los asesinatos de Berro y de Flores. Ahí agarra el viejo Lorenzo Valle. Y ahí empieza a vislumbrarse ese Uruguay que quería salir de la barbarie, de la cosa bélica, de resolver los problemas a balazos. Ahí empieza la cosa. Y Valle después lo termina. Bueno, Valle Ordóñez fue electo presidente el 1 de marzo de 1903. Y es una cosa que interesa mirar por lo siguiente. El Partido Colorado estaba profundamente dividido, pero dividido, enfrentado. Es decir, había sectores del Partido Colorado que se enfrentaban, pero con las armas en la mano. Es decir, hubo un levantamiento militar el 4 de julio de 1898 en Montevideo, donde se enfrentaban militares colorados, de un lado y del otro. Cuando llegue el momento de la elección de Valle Ordóñez, Valle Ordóñez era un candidato que corría con pocas chances en realidad, porque primero se lo veía como un colorado belicista, poco proclive a buscar acuerdos con los blancos, un colorado duro, digamos. Entonces, digamos, la candidatura de Valle fue una candidatura que Valle Ordóñez trabajó con mucho cuidado, con mucha sintonía fina. Valle tenía una enorme capacidad de diálogo político, aunque, digamos, una de sus estrategias era ponerse como un duro, presentarse como un tipo de diálogo difícil, porque era consciente de que eso ya llevaba a sus interlocutores a bajar a disminuir sus demandas, ¿no? Ya los venía como achicando desde antes, pero tenía una enorme capacidad de diálogo político.
Y Valle Ordóñez logra algo que parecía imposible, tener el voto de todos los legisladores colorados, es decir, logró conseguir que lo votaran incluso sus adversarios dentro del partido, que eran adversarios muy enconados, y además conseguir apoyo de parte del Partido Nacional. Eduardo Acevedo Díaz le otorga votos, le promete votos blancos a cambio de un compromiso a asumir a las elecciones de 1904. Eduardo Acevedo Díaz, que era un dirigente político de peso, era un dirigente blanco de los más importantes, aprueba, vota a Valle Ordóñez y el directorio del Partido Nacional lo echa del partido. Digamos, darle el voto a Valle Ordóñez le significó digamos, la expulsión del partido, y también fue una señal de que el Partido Nacional estaba en contra de lo que Valle Ordóñez fuera a proponer. La Revolución de 1904 encuentra sus principales causas, primero que nada, lo que los blancos consideraron la violación del Pacto de la Cruz, que le había otorgado 6 jefaturas políticas al Partido Nacional, y Valle otorga las 6 jefaturas, cuando asume la elección, las 6 jefaturas al Partido Nacional, pero 2 de esas jefaturas se las otorga al grupo Acevedo Díaz, que Eduardo Acevedo Díaz estaba en ese momento considerado como traidor al Partido Nacional. Esto genera la reacción del Partido Nacional en masa y fundamentalmente de Saravia. Ahí se realiza la famosa demostración de Nico Pérez, donde Saravia en 15 días reúne 15.000 hombres que desfilan en Nico Pérez el 30 de marzo. Aparicio Saravia tiene 15.000 personas en Nico Pérez, concentradas, dispuestas a ir a pelear a la revolución si Aparicio Saravia la proclama. Y Valle Ordóñez no hace 15 días que asumió la presidencia. Y además, históricamente, Valle Ordóñez tenía muy mala relación con el ejército desde la época de la Torre, de la época de Santos. Es decir, el perfil de Valle Ordóñez era claramente antimilitarista, pero ahora necesita el apoyo del ejército y no se sabe si lo va a tener. Creo que cualquier movida que hiciera Aparicio Saravia dejaba en jaque mate a Valle Ordóñez, pero Aparicio Saravia no hizo ninguna movida. Juntó a la gente allí, empezó una negociación. Da la impresión de que ese gesto de Aparicio Saravia es más que nada una especie de test de analizar de qué lado quedó la mayoría del Partido Nacional. Si la mayoría del Partido Nacional quedó con Acevedo Díaz o si la mayoría del Partido Nacional lo acompaña a él. Verifica que la mayoría del Partido Nacional lo acompaña a él. Se hace un acuerdo de paz y el pacto de Nico Pérez y allí se acaba la revolución. Valle queda de alguna manera con la sangre en el ojo y va a buscar una revancha a este hecho. Entonces comienza a armar el ejército y durante 9 meses va armando el ejército con un armamento muy moderno que importa de Europa. Cuando finaliza el año 1903, el gobierno posee 36.000 efectivos entre soldados y policías prontos para una acción bélica, ¿no? La excusa se da en Rivera. Hay un hecho, Gentil Gómez era un ciudadano brasileño que acostumbraba a hacer disturbios en Santana do Livramento y en uno de esos disturbios es puesto preso por el jefe político de Rivera, que era una de las jefaturas blancas, Carmelo Cabrera, y el prefeito de Santana do Livramento, Ataliba Gómez, hermano de Gentil Gómez, amenaza con invadir Santana y rescatar a su hermano. Reúne enseguida 400 efectivos de tropa para invadir Santana. Entonces, Carmelo Cabrera le manda un telegrama a Valle diciéndole que necesita apoyo, necesita refuerzos, en vez de comunicarle a Saravia la situación. Y Valle, ni lerdo ni perezoso, aprovecha para enviar regimientos de línea que tenía destacados en Tacuarembó a Rivera. Ahora, esta situación se resolvió muy rápidamente porque el hermano del jefe político de Livramento, después que se le pasó la borrachera, lo conversó seguramente a los guardias que tenía allí en la casa y dijo: mira, viene mi hermano, trae un ejército, ustedes los masacran. De repente ya no estaba más ni el preso ni los carceleros. Pero mientras tanto llegaron las tropas que Valle Ordóñez había enviado y se estacionaron en Rivera, no en la ciudad, sino
del otro lado del departamento, pero la presencia de tropas coloradas en un departamento blanco como era Rivera empezó a generar fricción. Los blancos querían que Valle Ordóñez las retirara y Valle Ordóñez entendía que él como presidente tenía derecho a poner las tropas donde se le antojara. Había un compromiso de que en los departamentos administrados por el Partido Nacional no podían ingresar tropas de línea del Ejército Nacional. Valle tenía una personalidad confrontativa y muy firme, era un hombre que sabía lo que quería. Desde el primer momento que se candidató a presidente de la República, él sabía que en realidad quería ser presidente, que iba a llegar a ser presidente, y sabía lo que quería para su gobierno. Era muy intolerante también e intransigente en muchos aspectos. Desde el punto de vista de un gobernante que asume que quiere hacer una transformación en el país, tener que compartir el poder con un caudillo que está radicado en el interior y que ese caudillo muchas veces vetaba resoluciones del presidente, es lógico que Valle quisiera unificar el poder. La personalidad de Saravia es totalmente opuesta a la de Valle. Saravia es una persona con una personalidad fuerte, pero a su vez muy conciliadora. Siempre trató de evitar la guerra. Claro, no había otra forma de lograr la coparticipación en el gobierno que a través de la guerra. Las características que se venían arrastrando desde hacía muchos años y que por eso había sido la primera revolución saravista era el del fraude electoral como una práctica frecuente para mantener la hegemonía del Partido Colorado en el gobierno, ¿no? Había toda una maquinaria de fraude. Entonces, Saravia era conciliador, pero muy firme en sus convicciones. Hay un tema que hay que tener presente, y es el siguiente. En 1904, 1903, la estancia del Cordobés estaba, digamos, aislada de Montevideo. El único contacto que había con la estancia del Cordobés era el tren. Y Aparicio Saravia se enteraba de lo que pasaba leyendo el diario. Podía venir, digamos, algún telegrama, alguna comunicación así, pero Aparicio Saravia no era particularmente elocuente con los telegramas. Aparicio Saravia es el poder dentro del Partido Nacional, pero está allá en Santa Clara de Limar y no se sabe exactamente qué es lo que piensa. Y allí creo que hubo una serie de errores de cálculo y de decisiones equivocadas. En determinado momento, la dirigencia del partido que estaba negociando con Valle Ordóñez emitió algo así como un ultimátum, o Valle Ordóñez entendió que le daban con un ultimátum. Y allí Valle Ordóñez dijo que en ultimátum de ninguna manera eso no podía ocurrir. Aparicio Saravia estaba convencido de que estaban manejándose una negociación. Saravia está proclive a la paz, no quería la guerra en 1904 y acepta las bases de paz que Valle pide que se lo deje gobernar tranquilo durante todo el periodo. Saravia acepta eso, pero cuando los emisarios que vienen a Melo a hablar con Saravia llegan a Montevideo con la comunicación, Valle dice ya es tarde, el famoso ya es tarde, y declara la guerra, porque en ese interín se habían volado un par de puentes en Rivera para que no pudiera seguir avanzando el ejército de línea del gobierno. Entonces ahí estalla la guerra y ya el 1 de enero se empiezan a movilizar las tropas. Bueno, la revolución de 1904 comienza con el principio del año, es decir, el 1 de enero es cuando Valle Ordóñez dice que se acaban las negociaciones. De hecho, desde el 2 de enero prácticamente se está produciendo la revolución, pero tiene algunas cosas raras. Es decir, siempre que empieza una revolución, lo primero que se hace es emitir una proclama revolucionaria, es decir, decirle a la gente por qué están levantados en armas. Eso no ocurrió en 1904, es decir, no hubo en enero de 1904 una proclama revolucionaria que anunciara, digamos, los motivos por los cuales se producía la revolución. Aparicio Saravia tiene en Cerro Largo un enemigo pesado que es Justino Muniz. Justino Muniz es el caudillo blanco de Cerro Largo y es blanco de toda la vida. Es decir, no es que sea un dirigente blanco así de improvisado. El tipo participó, era el jefe de la escolta de su tío Ángel Muniz
en la Revolución del 70. Aparicio Saravia tenía que enfrentar a Justino Muniz como primera cosa. Y Justino Muniz es un caudillo, era analfabeto. Las fotos de Justino Muniz impresionan porque Justino Muniz era físicamente enorme. Tenía además una cicatriz en la frente de una pelea a cuchillo que había tenido cuando era joven. Es decir, que uno mira eso y piensa, la flauta, si uno tenía que enfrentarse con este tipo, lo que era. Justino Muniz tiene cabeza de guerrillero, igual que Aparicio Saravia. Entonces, opera, reacciona como guerrillero y marcha directamente hacia donde se opone que debe estar Aparicio Saravia y lo agarra allí. Y entonces lo enfrenta, lo derrota y provoca que el ejército de Aparicio Saravia marche hacia el norte, se supone que hacia la frontera, que era lo que razonablemente podía pasar. Ahora, Aparicio Saravia es una jugada rarísima. Aparicio Saravia había sido tropero con su hermano Gumersindo, entonces tenía muy claro por qué lugares podía pasar una tropa, y donde puede pasar una tropa de ganado puede pasar también una tropa del ejército. Y entonces hizo una jugada y apareció en Fray Marcos, es decir, entre el departamento de Canelones y el departamento de Florida. Es decir, muy cerca de Montevideo, libra sorpresivamente una batalla en Fray Marcos, derrota al ejército colorado que se desbanda, le captura la artillería y amenaza a marchar sobre Montevideo. Esa es una de las batallas de Fray Marcos, es un episodio interesante porque allí cayó prisionero una persona que años después sería presidente de la República. Tomás Ferret era un comisario de Canelones que estaba peleando en el ejército de Melitón Muñoz, que era el general que libró esa batalla por el gobierno, y cayó prisionero. Cayeron prisioneros 3 personas, él, un coronel y el hijo del coronel. Y cuando los llevaban prisioneros, fueron interceptados por un grupo de blancos que se los reclamaron para degollarlos. Y allí hubo una batalla entre los que lo estaban llevando, qué mundo, ¿no? Entre los que llevaban a los prisioneros y los que los querían degollar para evitar que uno de ellos, incluso el hijo del coronel, fue separado del grupo y lo degollaron ahí inmediatamente. Ese enfrentamiento llamó la atención, vino un jefe, paró la cosa. Tomás Berreta llegó a presidente de la República gracias a esa ocasional, milagrosa intervención de estos tipos. Si no, lo hubieran degollado ahí. Estamos hablando de una guerra civil. La guerra civil implica más, no solo la parte militar, implica el odio, implica a veces hasta venganzas personales por guerras anteriores. Siempre se decía lo mismo, la guerra civil nuestra era bastante más civilizada de lo que fue la guerra donde participó Aparicio, la Federal en Brasil, que sí, esa fue una guerra de exterminio, o sea, no era como acá. Es más, hay una anécdota de la batalla de Fray Marcos, donde Aparicio derrotó a Melitón Muñoz, que llega a un lugar, un almacén donde tenían prisioneros a varios colorados. Habían oficiales, gente burlándose de los prisioneros, y Aparicio dijo que, bueno, lo rezongó por burlarse. Dijo que en las guerras civiles el enemigo derrotado pasa a ser un hermano que está en desgracia, es un compatriota. Entonces no hay que burlarse, sino que hay que apoyarlo. Y quizás en nuestro país, años después, si hubiéramos tenido esa enseñanza y recordar que en nuestras guerras civiles, en nuestro enfrentamiento entre hermanos, después de que el enemigo está derrotado, es un hermano en desgracia y no un enemigo, quizás Uruguay hubiera andado por otros caminos. El ejército revolucionario está en Fray Marcos y entre Fray Marcos y Montevideo no hay ninguna tropa que se le pueda oponer, por lo tanto Valle y Ordóñez llama a todos los ejércitos que andan por el interior, vengan a defender Montevideo. La orden la recibe Muniz, pero Muniz no viene a Montevideo. Muniz calcula: ¿qué haría yo si fuera Aparicio Saravia? No atacaría Montevideo. Pensar en una batalla casa por casa en Montevideo, impensable. Entonces, que se junte todo el ejército sobre Montevideo quiere decir todo el resto del país queda libre. ¿Qué haría yo si fuera Aparicio Saravia? Me alejaría, tomaría la dirección contraria. Allí Carmelo Cabrera, que era el jefe político de Rivera, hizo una cosa impresionante que fue un puente, para atravesar el Río Negro, por el cual atravesó el ejército de Aparicio Saravia y después desarmó el puente. El tema del episodio del puente que hizo Carmelo Cabrera es de esas cosas milagrosas que uno dice, ¿cómo habrá sido? No había una foto del puente, no hay nada. ¿Con qué lo hizo al puente? Con troncos de los árboles de los montes del Río Negro. Pero el ejército de Muniz cruza el Río Negro y marcha hacia el norte, buscando al ejército de Aparicio Saravia,
y lo encuentra en Paso del Parque del Daymán. Tan sorpresivo es ese encuentro que Aparicio Saravia no cree cuando le avisan que viene el ejército de Muniz. El Basilio Muñoz, que era el que estaba al mando de la retaguardia, le dice: viene el ejército del general Muniz, y Aparicio Saravia dice: no puede ser. Me hace una expresión muy curiosa, dice: está hablando por boca de ganso, está diciendo gansada. No sé qué quiere decir, tanto que el coronel Basilio Muñoz dice: bueno, si no me tiene confianza, reléveme, no, sáqueme de acá. Bueno, pero efectivamente la batalla de Paso del Parque, digamos, compensa lo que había sido la derrota en Fray Marcos, porque el ejército del gobierno recupera las armas que habían sido capturadas, la artillería que había sido capturada allí, y el ejército de Aparicio Saravia logra escaparse apenas cruzando el Daymán. Fue una situación terrible, fue un momento en el cual pareció que la revolución allí desaparecía, que no le quedaba más chances. Entonces el ejército de Aparicio Saravia se retira, Muniz no lo persigue, pensando que se retira de nuevo, que la revolución se termina allí. No terminó allí. Unas semanas después se produce tal vez la batalla más grande que se ha producido en la historia de este país, que es la batalla de Tupamague. Tupamague es, digamos, un momento importante. Está acampado el ejército de Aparicio Saravia cerca de Tupamague. Tupamague es una estación de ferrocarril. El Valle de Ordóñez manda al ejército, pero manda al general Galarza, no lo manda a Muniz. El general Galarza viene de una familia de colorados, de Soriano, y tiene otra cabeza. Es decir, Galarza no es un guerrillero de estilo 1870 como es Justino Muniz, sino que es un tipo que, digamos, mira las armas que tiene y las utiliza las ametralladoras. En general, el fuerte del ejército del gobierno era la infantería, es decir, tenía un ejército entrenado, más o menos, ya venía preparado. Allí había un bloque fuerte que era, digamos, la infantería de línea. Y para Aparicio Saravia, la parte más firme, digamos, era su caballería. La caballería que cargaba lanza, además, como en el siglo XIX. La caballería que iba, digamos, se llevaba por delante el frente enemigo. Si la infantería se desorganizaba, la caballería se la llevaba por delante. Si la infantería no se desorganizaba, la caballería iba a tener problemas, porque iba a tener siempre, digamos, que enfrentar disparos de algún lado. El ejército revolucionario, sobre todo, estaba armado a Remington. El Remington es una carabina, pero no tiene, digamos, el alcance que tiene el Mauser. El Mauser tiene mucho más alcance, el ejército del gobierno tenía Mauser, pero claro, el Mauser tiene menos precisión. Para el Mauser la salida, la función es hacer un frente de fuego que haya siempre balas en el aire. En cambio, para el Remington tenés que acercarte y hacerle puntería, y estás seguro que si apuntaste bien lo agarrás, pero tenés que estar más cerca. En la batalla participaron 3.800 combatientes blancos contra 5.000 colorados. Si bien Saravia tenía más de 10.000 hombres, solo pudieron entrar en combate esos 3.800 porque eran los que estaban mejor armados. Los colorados se parapetaron en un par de cerros que se conocen como cerros Dos Hermanos, que están en las nacientes del arroyo Tupamague y del arroyo Tarariras, y el objetivo de los revolucionarios era desalojarlos de esos cerros. A las 2:30 de la tarde del día 22 comienza la batalla. Y después de un intenso tiroteo, no retroceden los colorados, tampoco avanzan los blancos, entonces se decide llevar esa carga a lanza, que eran
varias decenas de hombres a caballo que embisten contra las ametralladoras, contra los cañones, contra la artillería en general del ejército gubernista. En el tercer o cuarto intento, el impacto es brutal y se desbandan. Los colorados retroceden y pierden las posiciones finalmente. Esto era una carga suicida realmente. Se atacaba de frente ante toda esa artillería pesada, ¿no? De hecho, murieron muchísimos en esas cargas a lanzas que se dieron en Tupambaé. En las guerras civiles de este país, el cañón no sirvió para nada nunca. Los revolucionarios pelean en orden disperso. Tirás un cañonazo, cuando mucho matarás a uno con un caballo, ¿no? Pero lo que tiene un rendimiento espectacular es la ametralladora, como se iba después a ver en la Primera Guerra Mundial. Cuando te viene encima un ataque masivo, apretá el gatillo y deja que la ametralladora dispare. Y Galarza entendió eso, armó el ejército y puso en los costados, que había unas lomas, ahí puso las ametralladoras. Entonces, cada vez que se lanzaba una carga a caballo desde el ejército revolucionario, empezaba a sonar la ametralladora. Y empieza a caer por montones, es decir, quedan en el campo. Y esa carga de caballería normalmente, digamos, es la mejor tropa de Aparicio Saravia. La gente que va allí son las divisiones de los tipos que realmente metían para adelante en las batallas, los que definían la batalla, digamos, atropellando contra el ejército enemigo. Cuando termina la carga, le avisan al comandante Rivas, el comandante de los lanceros, que habían muerto sus 2 hijos en la carga lanza. Y Rivas responde: ustedes no saben que para hacer tortilla hay que quebrar los huevos. Es la respuesta que le sale, porque diciendo, bueno, para salvar el honor de la patria hay que perder muchas cosas. Fue brutal esa carga, y ahí fue donde se dio una gran mortandad de nacionalistas, ¿no? Y que fue, de alguna manera, no tuvo el significado que se esperaba, o sea, porque si bien se toman los cerros, y eso era lo que aspiraba el ejército blanco, al otro día, cuando amanece, los cerros nuevamente están en poder de los colorados. Era fin de junio, a fin frío de morirse. Y aguantar al sereno, al raso, en un espacio allí, en un huequito, toda una noche sin poder prender ni un cigarro siquiera, pensando que tenés al enemigo enfrente, que si vos te retirás el enemigo puede ocupar ese lugar, tenés que tener mucha disciplina para soportar eso, ¿no? En la noche el ejército revolucionario se retiró de esos espacios y el ejército del gobierno, percibido eso, los volvió a ocupar. Entonces quedaron, digamos, como en una situación de empate. Y es la batalla que tuvo más bajas en Sudamérica hasta la Guerra de Malvinas. Y hablamos de 800 personas, ¿no? Que es una cantidad considerable para una batalla tan larga. Al segundo día de batalla, las 2 fuerzas se retiran, retroceden porque se quedaron sin municiones. Y a ambos bandos se van a atribuir la victoria. En realidad, capaz que la victoria es más para los colorados desde el punto de vista militar, pero sí fue una victoria moral para los revolucionarios, porque justamente generan la retirada de los colorados, ¿no? Y Saravia los persigue con pocos hombres hasta la zona conocida como Las Pavas, en el departamento de 33, y ahí el ejército colorado en retirada recibe refuerzos y la persecución se vuelve al revés, ¿tá? Por lo que Saravia se tiene que retirar. Aparicio Saravia se va para el norte, tiene una junta de guerra en Buenos Aires que compró armas y que se las va a pasar por el lado cerca de Salto. Y Aparicio Saravia manda a Abelardo Márquez a buscar esas armas. Abelardo Márquez recoge esas armas y no se le ocurre idea mejor que ir a atacar Salto. No tenía por qué atacar Salto, pero fue a atacar Salto. Y en Salto lo enfrenta el coronel Feliciano Viera, que es padre del que sería presidente de la República después, y lo derrota y se le queda con todas las armas. Con lo cual, digamos, Abelardo Márquez se manda una metida de pata terrible. Logran armar otro envío de armas, pero ahora viene Aparicio Saravia.
hasta la costa del Uruguay, recoge las armas y vuelve hacia la frontera de Brasil, hacia el lado de Rivera, pero ahora tiene el ejército bien armado y municionado. Ahora está, digamos, en su mejor situación. Por otro lado, el ejército del gobierno tiene problemas porque Valle Ordóñez no le tiene confianza al jefe militar del norte, el general Benavente. Valle Ordóñez no le tiene confianza, no sé por qué razón. Así que Valle Ordóñez tiene que nombrar de apuro a un jefe y pone a su pariente, el general Eduardo Vázquez, que es su primo, que era uno de los generales de Santos, y va Vázquez a dirigir al ejército del norte. Acaba de llegar, todos lo miran con desconfianza, un jefe nuevo en un ejército siempre genera fricción. Parece ser una situación óptima para Aparicio Saravia, y ahí se encuentran en Massoyer. Massoyer podía haber significado el triunfo de la revolución. Al contrario de lo que aconteció en Tupambaé, donde el ejército tenía pocas armas y estaba en una situación de desventaja numérica en cuanto a los combatientes armados, en Massoyer sí estaba muy bien armado, había recibido una incorporación importante de armas, la moral estaba muy alta, era una batalla que se preveía que iba a ser ganada. El ejército del gobierno prácticamente está trincherado en unas rocas allí, y el ejército de Aparicio Saravia está en su mejor momento, armado, municionado, etc. En todo el día de batalla no logra mover al ejército del gobierno del lugar donde está. Es decir, no pudo obtener una ventaja en ese sentido. Saravia empieza a pasearse frente a las tropas nacionalistas, arengando a los soldados, ¿no? Y dándoles aliento, y más de uno, incluso los integrantes de su escolta, le dicen que está muy expuesto a las balas enemigas. Era un blanco muy visible. Aparicio Saravia era, digamos, un jefe muy jugado. Era habitual verlo desde la línea colorada, se veía el poncho blanco de Aparicio Saravia que iba cruzando por a sus soldados les daba mucho ánimo, les resultaba muy positivo que el jefe estuviera jugándose la vida con ellos, pero el jefe estaba jugando la vida con ellos. Bueno, y en una de esas pasadas lo bajan de un balazo. Algunos, por ejemplo Javier de Viana, escritor que estuvo en la Revolución, en un libro que después se publicó, se llama Con divisa blanca, que eran crónicas que publicaban la prensa, y allí dice que cuando él estuvo preso, sintió que en el ejército de Muniz se comentaba que se habían contratado tiradores de élite en el extranjero para venir a tirar sobre Aparicio Saravia. Y que él le dijo después, cuando se reintegró al ejército, después que se escapó, le dijo a Aparicio Saravia, y Aparicio Saravia se mató de risa, no le prestó atención. No creo que el gobierno haya contratado tiradores de élite. Aparicio Saravia era muy jugado. Estaba allí, se podía llegar una bala en cualquier momento, podría haber ocurrido antes eso. Pero el caso es que Aparicio Saravia es herido a la caída de la tarde, y la noticia corrió a toda velocidad. Corre la noticia por filas revolucionarias, más allá de que se intentó evitar que no se conociera lo que había pasado con Saravia, y termina generando de alguna manera el desconsuelo, en los combatientes, que pierden el ánimo, el desánimo más que el desconsuelo, ¿no? Para continuar la batalla, por ver a su jefe herido, a su líder herido, y se terminan retirando muchísimos del campo de batalla, lo que significó el triunfo de las fuerzas coloradas y el fin de la revolución. Ya la revolución militarmente estaba prácticamente aniquilada. Yo soy descendiente directo de Aparicio Saravia, bisnieto, por la línea de uno de los hijos del medio, eran 6 varones, yo soy nieto de Villanueva. Yo me crié ahí, fui a la Escuela Francia en Punta Carreta, y a un par de cuadras vivía Mauro Saravia, el hijo menor de Aparicio, que fue el que lo bajó del caballo en Massoyer. Mauro lo baja del caballo, porque él le dice, me hirieron, y le pide la ayuda. Él es el que lo baja del caballo, le sencilla al caballo y lo sienta arriba del apero, como cuentan mucho, y ahí lo rodearon y lo taparon
muchos para que no vieran que estaba herido, porque todo el mundo sabía que era el espíritu del ejército. Lo hieren en el frente de batalla a unos 70, 80, 100 metros, según Mauro, de la línea enemiga. Y él toma la conducción del ataque sobre los cercos de piedra, donde estaba la infantería del gobierno, él directamente convoca a las divisiones de Mena, la de Basilio Muñoz y al propio Nepomuceno Saravia, lo llama, al hijo que era el jefe de la división número 9, el coronel Nepomuceno Saravia, para enfrentar y ahí dirige el ataque. Mauro recuerda que justamente en una o dos embestidas sobre los cercos enemigos le hieren el caballo en la paleta y ahí el caballo gira sobre sí mismo y la bala le entra cruzada de atrás, por debajo del chaleco antibala. El chaleco antibala era de malla metálica, lo que se usaba antiguamente era para parar bala de revólver, no iba a parar un fusil Mauser, que es la bala que lo atraviesa sobre los riñones ahí, ¿no? En su lecho de muerte, en la cama, ahí donde, en la casa de la madre de Joan Francisco Pereira de Sousa, lo que se ve ahí en la foto es alguno de los hijos que están arrodillados y uno de ellos es Mauro, ¿no? Que lo acompaña en toda su trayectoria ahí. Aparicio Saravia va a morir 10 días después en la estancia de la madre de Joao Francisco. Pero ya para cuando Aparicio Saravia se murió, ya prácticamente el ejército se ha dispersado casi todo. El ejército cruza la frontera, va por Brasil y va recorriendo la frontera de Brasil y se va desgranando a medida que va recorriendo los distintos puntos, la gente se va. Ahí se acabó la revolución. No hubo continuidad, no había nadie que pudiera ocupar el lugar de Saravia cuando Saravia no estaba. Y entonces allí, digamos, para cuando el gobierno ofrece las condiciones de paz, sabe perfectamente que cuanto más demoran los revolucionarios en aceptarlas, peor es la situación. Es decir, por un lado, digamos, si lo que querés es obtener la representación, la revolución de 1904 terminó espantosa. Empezaste con 6 jefaturas políticas, terminaste con ninguna. Empezaste con un caudillo que tenía una capacidad de movilización impresionante, terminaste con el ejército disperso. Es decir, la revolución del 4 no fue buen negocio. Pero en cambio, tratar de promover cambios en la legislación electoral, eso te puede llevar a lograr un resultado que en definitiva puede ser satisfactorio. Pues Saravia nunca quiso el poder. Siempre quiso negociar y lograr la transparencia electoral, terminar con el fraude y la coparticipación de las minorías en el gobierno. Ese era el objetivo de la revolución. Era una revolución con un objetivo únicamente político. No tenía objetivos sociales ni económicos, era un objetivo político. En la paz de Aceguá se acuerda finalmente lo que buscaba Saravia, pero fue una paz muy polémica, porque muchos jefes no querían hacer la paz, querían continuar la guerra. Basilio Muñoz fue en persona a entrevistarse con las autoridades coloradas para firmar ahí la paz. Ahí se pacta lo que quería Saravia justamente, y que eso después se termina reflejando en la reforma constitucional, que es la participación de las minorías en el gobierno a través del sufragio libre, transparente. Se fue transformando la legislación electoral de manera de darle cada vez más representación a las minorías. Y en la medida en que el Partido Blanco fue consiguiendo una representación acorde con lo que era su caudal electoral, allí, digamos, la presión revolucionaria también empezó a bajar. Más allá de que en 1910 y 1935 van a haber 2 movimientos muy efímeros, pero que movilizaron, sobre todo en 1910, una cantidad importante de hombres. A grosso modo, sí, la paz de Aceguá significa el fin de las guerras civiles. Estamos en el Museo Histórico General Aparicio Saravia, que fuera el hogar del caudillo blanco, donde formó su familia, donde
nacieron sus hijos. Estamos a 30 kilómetros de Santa Clara de Olimar. Y la virtud que tenía, que estaba en un lugar, como ustedes verán, que se divisa todo. Se ve desde la parte de Durazno, que ellos también para esa parte de Durazno, ellos salían de acá y acá era el despliegue, iban juntando gente que se iba uniendo por el camino y pasaban las tropas. En épocas de revolución, este lugar para Aparicio significaba, como lo dice Diego Fischer en su libro, el remanso de Aparicio. ¿Por qué el remanso de Aparicio? Porque en este lugar él encontraba la paz, la tranquilidad, el reencuentro con su esposa, con sus hijos más chicos, porque acá quedaba Cándida al cuidado de la estancia, de la hacienda. Él sabía que se iba y esto quedaba en buenas manos, porque si él se iba a la revolución, acá podía ocurrir que le saquearan todo, que cuando viniesen hubiese un desastre grande. Cándida era una persona que estaba al pie del cañón acá, cuidaba la hacienda, se encargaba de los hijos chicos, de los peones, y yo pienso que en la vida de cualquier persona y en la vida de cualquier hombre o de cualquier mujer, el apoyo del otro me parece que es muy importante. Acá estamos en la sala de guerra, que es la sala de la revolución, donde están todas las cosas de la revolución. Una de las cosas importantes y emblemáticas son estas lanzas que se ven acá, que están de las distintas revoluciones. La característica que tiene que son hechas con madera de monte, en la punta de la lanza, que con eso era con lo que atacaban y se defendían, hojas de tijera de esquilar. Está la de Tupambaé, que fue la batalla más sangrienta, y está la de 1904, la de Mazoyer. También tenemos armas de lo poco que tenían algún Remington, alguna carabina, poca, y la mayoría eran de un tiro solo y recorrían poca distancia. El armamento que tenía el ejército contrario tenía alto alcance, por eso fue que cuando lo divisan Aparicio, a lo lejos nomás una bala lo alcanzó. Esta se llama Sala de la Muerte porque acá se encuentra la urna donde fueron repatriados los restos de Aparicio. En el año 1921, cuando se repatrian los restos, vinieron en esta urna, como verán acá, tapados con esta bandera, que después fueron depositados en el Panteón de Santa Clara de Olimar, en el mausoleo que mandaron construir sus hijos para poner allí los restos. A mi espalda tenemos el chaleco que llevaba puesto Aparicio en el momento que fue herido en la batalla de Mazoyer. Ahí se ve del lado derecho el orificio de bala, quedó la marca, a pesar del tiempo que tiene, se aprecia el orificio de la bala, que le atravesó los intestinos, se genera una infección y a través de eso, el 10 de septiembre, fallece. Él se da cuenta que la vida se le va y él pide que lo dejen solo con su hijo, Mauro, y ahí le pide la última voluntad, que no deje a la madre sola, que se quede viviendo en el Cordobés con su madre, que no la deje sola. Y ahí cuando el hijo se retira, él
ahí queda, fallece. Mi abuelo no lo pudo acompañar hasta el final porque fue herido de gravedad en Tupambaé. También estaba el concepto, el cuento que me transmitía mi padre de que Aparicio era un padre muy cariñoso, muy cariñoso. En el momento que lo operan a mi abuelo arriba de una mesa, un almacén, dice que realmente lagrimeando se le arrimó, le acarició los pies cuando estaban operando. O sea, un padre muy cariñoso en plena batalla. No estaban en ese momento, estaban en plena batalla. Y Aparicio Saravia sí cierra un ciclo de caudillos de lo que podemos llamar caudillos secuestres. Fíjate que al máximo dirigente blanco posterior a Aparicio Saravia, Luis Alberto Herrera, se le llama el jefe civil del partido, como que hubiera la posibilidad de que hubiera un jefe militar, digamos, que no estaba presente. El resultado de la Revolución del 4 cambió radicalmente el paisaje de los dos partidos. Al Partido Nacional lo dejó completamente, digamos, agotado, exhausto, pero además desorganizado. Y al contrario, el Partido Colorado se reunifica en torno a la figura de Valle Ordóñez. Es decir, Valle Ordóñez, que había logrado con mucha dificultad que lo eligieran presidente en 1903, en 1905 es la figura del partido. No podés ser colorado y estar en contra de Valle Ordóñez. Y a partir del fin de las revoluciones, el país entra en una época de progreso, de muchas reformas sociales, económicas, ¿sí? Se convierte en un país modelo. Con el vallismo se sientan las bases de la Suiza de América, y con leyes muy avanzadas como la ley de divorcio, la ley de la silla, la nacionalización de muchas empresas públicas que pasaron a ser públicas y la estatización de empresas. La obra de Valle es excelente en cuanto a la modernización del país, pero no solo una modernización productiva, sino en todo lo que tiene que ver con la legislación laboral y social. El Uruguay se convierte en un país de avanzada en el concierto latinoamericano, también con lo que tiene que ver con lo educativo. Y se construyó junto el edificio de la universidad, el edificio del IABA, la vieja facultad de veterinaria, la facultad de agronomía, la facultad de medicina, el instituto de química, que ahora es la facultad de química que está enfrente de la facultad de medicina, allí más escuelas impresionantes, la escuela Brasil, una escuela en cada capital de departamento. Es decir, la preocupación de Valle Ordóñez, bueno, resolvimos el problema de la revolución, vamos a la educación. Es decir, Valle Ordóñez tiene una perspectiva muy iluminista en ese sentido, que la va a mantener después en su segunda presidencia. Se aprueba una ley que establece la obligación de abrir un liceo departamental en cada capital de departamento, ¿no? El tema del divorcio por la sola voluntad de la mujer, que es una cosa insólita, porque no había ninguna ley que tomara en cuenta la voluntad de la mujer para nada. La mujer no podía ni disponer de su herencia. Bueno, pero puede, si decide divorciarse, puede hacerlo. Ese Valle, que una vez derrotada esa revolución, ese Valle Ordóñez, a los 3 años de eso, en La Haya, propone, adelantándose 40 años a lo que fueron las Naciones Unidas, una organización supra naciones que, aunque sea, entendiera en los conflictos bélicos. Valle plantea eso en 1907 y en 1914 ahí está la Primera Guerra Mundial y en 1938 la otra y después vienen las Naciones Unidas. Valle se adelanta 40 años al mundo. Es increíble. Y eso es el Uruguay. Era el Uruguay que era algo que la sociedad, la cosa te pasaba por encima, ¿no? La moral de progreso, que es cuando aún las cuentas, porque al viejo Valle no siempre las cuentas le dieron bien, pero cuando no le daban bien, igual aquello era de una confianza imponente y te pasaba por arriba y seguía habiendo reforma con el Uruguay no tan bien en cuenta. El legado de Valle Ordóñez es, como decíamos al principio, la construcción del Uruguay moderno. Y me parece que es eso básicamente lo que tenemos que
recoger de él todos. O sea, yo creo que todos salimos de ahí, ¿no? Todos los que estamos hoy viviendo en Uruguay salimos de ahí, de ese momento, de ese principio del siglo XX, de un Uruguay moderno, extremadamente moderno con respecto al resto del mundo. O sea, era un Uruguay donde existía el divorcio por el solo pedido de la mujer. Solamente con eso ya sos otra cosa. Creo que todos los uruguayos nos juntamos en ese punto y ahí para adelante por ahí construimos diferentes líneas. Pero la verdad es que todos venimos, para mí hoy, de ahí, de ese punto. Ese orgullo, sí, de tío Pepe, sí, de mi abuelo, de mi padre, tiene que ver con ese orgullo de una familia que ha trabajado mucho, que tiene unos valores muy sólidos y que cree en determinadas conductas, siempre hacia adelante. Para mí, me parece que el significado que tuvo Aparicio fue un líder político que quería lo mejor para la campaña. La gente de la ciudad no comprende lo que vive la gente del interior, las dificultades, todo lo que vive. Entonces Aparicio defendía eso, el interior, que tuvieran los mismos derechos que la gente de la ciudad. Aparicio, yo creo que fuimos mezquinos con él, los blancos sobre todo. Tuvimos esa imagen del lancero, del gaucho al lanzazo con todo el mundo y nos olvidamos del verdadero Aparicio, el Aparicio que en 1903 hacía presentar un proyecto de promoción de la agricultura en Uruguay, el Aparicio que tenía un maestro que iba a dar clase a la estancia. El legado más grande de Aparicio Saravia justamente es, hoy día, hasta la actualidad, es el voto secreto y universal. Los derechos civiles y políticos en el Uruguay, y eso es el legado más importante, porque hay que recordar que después de la muerte de Saravia, lo más importante que surgió en el Uruguay fue la constituyente del 16 y la constitución del 18. Y el voto secreto y universal es un legado de Aparicio Saravia hasta la actualidad.